Imagina conmigo un secreto guardado desde los tiempos más antiguos, escondido bajo el peso de los siglos, casi olvidado por las generaciones. Cuando Dios pidió a Noé que construyera el arca, Él dio instrucciones muy específicas sobre qué criaturas podrían entrar. Era la garantía de que la vida continuaría. Pero, ¿has pensado si no todas las criaturas recibieron esa invitación? ¿Y si existiera una forma de vida, rodeada de misterios, que quedó excluida? ¿Qué secretos podrían estar escondidos en las aguas del diluvio, dejados atrás cuando la puerta del arca se cerró? Hoy, exploraremos los misterios detrás de esta historia y entenderemos por qué ciertas criaturas jamás podrían haber entrado en el arca. Antes de continuar, aprovecha para dar me gusta al vídeo y suscríbete al canal si aún no estás suscrito. El escenario antes del diluvio es uno de los momentos más intensos de la Biblia, lleno de significado espiritual. Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza, pero las personas se alejaron completamente de lo que Él había planeado. En lugar de reflejar la bondad y la gloria del Creador, vivían sumergidas en la violencia y la corrupción. En el libro de Génesis 6:5, la Biblia describe la situación. La maldad del hombre era grande en la tierra, y toda imaginación de los pensamientos de su corazón era mala continuamente. Esta descripción no habla de errores ocasionales o momentos de debilidad, sino de algo mucho más profundo. La maldad no estaba solo en las acciones de las personas, sino en los pensamientos más íntimos de ellas. Era como si el corazón humano se hubiera vuelto incapaz de elegir el bien. Ante esto, Dios tomó una decisión que lo cambiaría todo. El mismo Dios que formó al hombre del polvo y sopló en él el aliento de vida ahora expresó arrepentimiento por su creación. En Génesis 6:6, vemos el dolor de Dios. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Estas palabras muestran cuánto se preocupaba Dios por su creación. No permaneció indiferente a lo que estaba sucediendo. Al contrario, sintió una tristeza profunda. No significa que Dios cambió su naturaleza, sino que expresó, de una forma que pudiéramos entender, cuánto le entristecía el alejamiento del hombre. La tierra estaba dominada por la violencia, y la creación que él había declarado buena estaba en ruinas. Es en este escenario sombrío donde aparece Noé. Mientras todos a su alrededor vivían de forma corrupta, Noé se destacaba como un hombre justo. Era como una luz en medio de la oscuridad, trayendo esperanza a la historia. Noé vivía en una época en la que todo el mundo se había desviado completamente del camino de Dios. Aún así, él era diferente. En Génesis 6:9, leemos que Noé era íntegro y caminaba con Dios. ¿Pero qué significa eso? Significa que no solo obedecía a Dios, sino que tenía una relación real y profunda con Él. Esa conexión era tan especial que Dios confió a Noé una misión gigantesca: salvar una parte de la creación. Dios decidió que iba a destruir la tierra con un diluvio, pero antes reveló el plan a Noé. Y más que eso, le dio instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca. No era simplemente una gran embarcación para escapar del desastre. Era un símbolo de salvación y obediencia. Dios habló sobre los materiales, el tamaño, la forma, todo. Imagínate la responsabilidad. Construir el arca no solo era un trabajo pesado, sino también un desafío de fe. Noé no enfrentó solo el esfuerzo físico de construir algo tan grande, sino también las críticas y las burlas de quienes pensaban que estaba loco. Al fin y al cabo, en aquella época, nadie creía que un diluvio fuera posible. Aún así, Noé confió en Dios y siguió las instrucciones hasta el final. Sabía que esa arca sería la última esperanza de vida en un mundo condenado. Pero el arca no era solo para Noé y su familia. Dios también ordenó que llevara parejas de todas las especies terrestres. En Génesis 6:20, Dios dice: de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie entrarán contigo en el arca. Esto incluía aves, animales terrestres e incluso reptiles. El objetivo era garantizar que la creación original fuera preservada, incluso mientras el diluvio transformaba la tierra. Dios no ordenó a Noé salvar a los animales que vivían en el agua, como peces y ballenas. ¿Sabes por qué? Porque ya estaban adaptados al ambiente acuático y no serían amenazados por las aguas del diluvio. A diferencia de los animales terrestres y las aves, que necesitaban el arca para sobrevivir, los seres del mar estaban seguros en su hábitat natural. Este detalle muestra cómo Dios pensó en cada necesidad de la creación. Sabía exactamente lo que cada grupo de animales necesitaba para continuar existiendo. La orden de Dios para Noé también fue una gran prueba de confianza. Noé tenía que creer que los animales llegarían hasta lo que tendría la fuerza para encontrarlos y llevarlos al arca. Los animales realmente llegaron hasta Noé, guiados por la providencia divina. En Génesis 7:9, está escrito que entraron en el arca de 2 en 2, macho y hembra,
como Dios le había ordenado. Fue algo tan impresionante que solo podemos entenderlo como un milagro. Al final, toda esta historia nos muestra la fidelidad de Noé, la atención de Dios a los detalles y la grandeza de su providencia. Es un recordatorio poderoso de cómo la fe y la obediencia pueden llevarnos a hacer cosas extraordinarias, incluso en tiempos difíciles. ¿Cómo sería posible para Noé y su familia reunir tantos animales de diferentes especies? Parece algo totalmente fuera del alcance humano, ¿verdad? Lo que ocurrió allí fue un verdadero milagro. Cada animal, desde los más pequeños hasta los más grandes, respondió a un llamado divino. Simplemente comenzaron a moverse hacia el arca, como si supieran exactamente a dónde ir y qué hacer. Es una demostración increíble del poder de Dios, que gobierna no solo al hombre, sino a toda la creación. Desde el principio, Dios dio un propósito a cada criatura. Algunas habitan la tierra, otras vuelan en los cielos y otras viven en las aguas. Pero, en ese momento tan crítico, Él llamó a los animales terrestres y a las aves para una misión única: entrar en el arca. Y aún más impresionante fue ver a depredadores y presas caminando lado a lado, sin ningún conflicto. Era como si todos los instintos naturales hubieran sido silenciados. Esto solo muestra que, cuando Dios está en control, hasta lo imposible se hace realidad. Pero esta historia va más allá de la simple preservación de las especies. Dios ordenó que Noé llevara no solo pares de cada animal, sino también 7 pares de las especies llamadas limpias. Esto tenía un significado especial. Estos animales limpios no solo eran importantes para la supervivencia, sino que también serían utilizados en sacrificios y para la alimentación después del diluvio. Tenían un papel central en la conexión entre Dios y la humanidad. Incluso antes de la ley de Moisés, Noé ya entendía esta distinción entre animales limpios e impuros. Por ejemplo, cuando el diluvio terminó, lo primero que hizo Noé fue ofrecer un sacrificio a Dios, utilizando los animales limpios. Más adelante, en la ley de Moisés, estas reglas se volvieron muy específicas. En Levítico 11, Dios explica detalladamente qué animales son considerados puros y pueden ser consumidos, como los que rumian y tienen pezuña dividida, como vacas, ovejas y cabras. Otros, como los reptiles y animales carnívoros, eran considerados impuros. Estas reglas iban mucho más allá de una simple cuestión de dieta. Para el pueblo de Israel, seguir estas leyes era una forma de demostrar su fidelidad a Dios y de diferenciarse de las naciones vecinas, que muchas veces tenían prácticas religiosas y alimenticias completamente diferentes. La pureza alimentaria servía como un recordatorio constante de la alianza que tenían con Dios y del compromiso de vivir de acuerdo con sus mandamientos. Con el Nuevo Testamento, estas reglas sobre alimentos limpios e impuros pasan por una transformación. El enfoque deja de estar solo en lo que se consume y se centra en el corazón y la fe de las personas. Esto muestra que, incluso con el paso del tiempo, Dios continúa llamando a la humanidad a una relación más profunda con Él, basada en la obediencia y el amor. Pablo, en su carta a los Colosenses 2:1, ofrece una enseñanza muy directa. Orienta a los cristianos a no dejarse juzgar por lo que comen o beben. Esto marcó un gran cambio en la relación entre Dios y la humanidad. En lugar de seguir reglas estrictas sobre lo puro o impuro, el enfoque pasó a ser la fe y la redención a través de Cristo. Incluso Jesús enseñó algo similar, diciendo que lo que realmente hace impura a una persona no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Mateo 15:11. Este cambio en el Nuevo Testamento nos invita a mirar más hacia adentro, a la pureza del corazón y la mente, y no tanto a las reglas externas. Pero esto no significa que las leyes antiguas fueran insignificantes. Al contrario, ayudaron a moldear la identidad del pueblo de Israel, sirviendo como un recordatorio constante de su alianza con Dios. Además, estas leyes también tenían un lado práctico, protegiendo al pueblo de enfermedades en tiempos en los que la preparación y el almacenamiento de alimentos eran muy limitados. Por ejemplo, animales considerados impuros, como los cerdos y los mariscos, son más propensos a tener parásitos y toxinas. Por lo tanto, evitar estos alimentos no era solo una cuestión de espiritualidad, sino también de salud. Así, las leyes alimentarias de la Biblia ayudaron a preservar a la comunidad de Israel tanto física como espiritualmente. Ahora, cambiando un poco el enfoque, hay otra historia intrigante ligada a esta época, la de los Nefilim. ¿Has oído hablar de ellos? Aparecen en Génesis 6:1-4, descritos como gigantes poderosos e hijos de una unión prohibida. Este pasaje menciona que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. De esa unión, nacieron los Nefilim, que se destacaban por su fuerza y fama. Pero ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Algunos estudiosos creen que eran descendientes de la línea de Set,
mientras que otros dicen que eran ángeles caídos que descendieron a la tierra y se unieron a mujeres humanas. Esta última interpretación tiene respaldo en otros textos bíblicos, como en el libro de Job, que asocia a los hijos de Dios con seres celestiales. La presencia de los Nefilim marcó un punto de corrupción y desorden en la humanidad. No solo eran gigantes físicamente, sino que también representaban una amenaza espiritual. Hay una teoría interesante que sugiere que estos ángeles caídos, bajo la influencia de Satanás, intentaron corromper la línea humana para impedir el nacimiento del Salvador prometido en Génesis 3:15, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta corrupción alcanzó niveles tan graves que la maldad dominaba los pensamientos y acciones de las personas. La humanidad estaba sumergida en la violencia, y los Nefilim, con su fuerza descomunal y origen perverso, solo agravaron la situación. La tierra estaba tan contaminada por la impureza moral, espiritual y física que el propio plan de Dios para la humanidad estaba en riesgo. Fue en este contexto que Dios decidió intervenir de forma radical, preservando la pureza de la creación a través de Noé y su familia. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre el impacto de la obediencia a Dios y el poder de su soberanía para restaurar aquello que parecía perdido. La humanidad estaba tan corrompida que parecía imposible volver al camino correcto. Todo estaba tan alejado del plan original de Dios que algo tenía que hacerse. Fue entonces cuando Dios decidió actuar de manera drástica para proteger el futuro de la creación. El diluvio llegó como una respuesta, no solo para juzgar, sino para purificar la tierra y dar un nuevo comienzo. En Génesis 6:7, Dios dice que borraría de la faz de la tierra todo lo que había creado. Pero esa decisión no fue por una ira descontrolada. Era la única forma de restaurar el equilibrio y preservar una línea pura que pudiera repoblar el mundo. Este evento marcó un punto de inflexión. El diluvio no fue solo destrucción, sino también una oportunidad de recomenzar. Dios eligió a Noé, un hombre que vivía con fe y obediencia, para ser el punto de partida de este nuevo capítulo. Hebreos 11:7 habla sobre la fe de Noé, quien, aunque no entendía todo, confió en Dios y construyó el arca. No solo salvó a su familia, sino que también preservó el propósito divino para toda la creación. Su obediencia es un poderoso ejemplo de cómo la fe puede ser un refugio seguro, incluso en las mayores tormentas. Después del diluvio, Dios hizo algo increíble. Estableció un pacto con Noé, su familia y todos los seres vivos. Génesis 9:1-17 relata que Dios selló esa promesa con el arco iris, un símbolo visible y eterno de que nunca más la tierra sería destruida por un diluvio. El arco iris es más que una belleza natural. Lleva un significado profundo. Aparece después de las tormentas, representando paz, renovación y una nueva oportunidad. Cada vez que lo vemos, es como si Dios nos recordara su misericordia y fidelidad, incluso cuando las cosas parecen oscuras. Este pacto de Dios es especial. No exige nada a cambio, no tiene condiciones. Es un gesto de amor puro y misericordia, una decisión divina de preservar la creación, incluso conociendo nuestras fallas y limitaciones. Dios sabía que el pecado seguiría siendo una realidad, pero decidió ofrecernos una nueva oportunidad. Nos mostró que, a pesar del juicio, su amor y compasión siempre prevalecen. Cuando Noé salió del arca y vio el arco iris, reconoció la grandeza de esa promesa divina. Sabía que su supervivencia y la de todos los seres vivos era un milagro, fruto de la fidelidad de Dios. En respuesta, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios como forma de agradecimiento. Este gesto mostró que la verdadera respuesta a la gracia de Dios es la adoración y la obediencia. Este nuevo comienzo también dejó una lección clara. Dios desea que vivamos en santidad, separados de lo que es profano. Al salvar a Noé, un hombre justo e íntegro, Dios destacó la importancia de vivir una vida que refleje su voluntad. Esta historia no es solo sobre destrucción y recomienzo. Es sobre esperanza, fe y la increíble misericordia de Dios, que siempre nos da una segunda oportunidad. El arca, que albergó a Noé, su familia y los animales, se convirtió en un símbolo de protección y refugio divino en medio de toda la destrucción. El diluvio no fue solo un reinicio, sino también un restablecimiento del orden espiritual, donde Dios separó lo puro de lo corrompido. Fue una forma de mostrar que Dios no tolera la corrupción, pero siempre ofrece un camino de redención a quienes lo siguen con sinceridad. Sin embargo, esta historia no es solo de pasado. Jesús, en Lucas 17:26-30, compara los días de Noé con los días que precederán a su segunda venida. Advierte sobre la ceguera espiritual que, tanto en el tiempo de Noé como en el presente, puede alejarnos de entender las señales de Dios. En los días de Noé, las personas estaban tan ocupadas con sus rutinas diarias, comiendo, bebiendo, casándose, que no se daban cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Jesús nos advierte que,
Así como en ese tiempo, hoy también estamos distraídos por las cosas cotidianas. El materialismo, la búsqueda de placer inmediato y la obsesión por el estatus están alejando a muchas personas de Dios. El peligro no está en las actividades en sí, sino en cómo pueden hacernos olvidar el propósito mayor de nuestra vida: buscar la conexión con lo divino. La consecuencia de esto es una pérdida gradual de sensibilidad hacia lo sagrado y, aún más, un distanciamiento de la presencia de Dios. Jesús nos recuerda que su segunda venida será repentina, así como el diluvio sorprendió a todos. La historia de Noé, aunque del pasado, tiene un mensaje claro para el presente y el futuro. Nos llama a la vigilancia espiritual, especialmente en un mundo donde el inmediatismo y la búsqueda de bienes materiales desvían nuestra atención de lo que realmente importa. El ejemplo de Noé, quien dedicó su vida a construir el arca sin saber lo que vendría, es un recordatorio poderoso. Confió en Dios y actuó según su palabra, aunque no veía señales visibles de lo que estaba por suceder. Noé es un ejemplo de fe verdadera, aquella que no necesita pruebas inmediatas para creer, sino que se sostiene en la confianza en las promesas de Dios, incluso cuando todo alrededor parece decir lo contrario. La historia de Noé no es un mensaje de miedo, sino de esperanza. El diluvio, aunque fue un juicio, también trajo renovación y la promesa de una vida nueva. Dios preservó a Noé y a su familia, mostrando que, incluso en medio de la oscuridad, es posible permanecer fiel y obediente. Hoy, se nos llama a hacer lo mismo: resistir las distracciones del mundo material y enfocarnos en lo eterno. La verdadera fe no se basa en señales inmediatas, sino en confiar en Dios y vivir de acuerdo con sus principios, incluso en tiempos difíciles. La historia de Noé nos enseña que, incluso en medio de una sociedad corrompida, es posible vivir en santidad y devoción, obedeciendo a Dios y siguiendo sus orientaciones. La historia de Noé nos muestra algo muy importante: siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo para quienes permanecen fieles. Esa promesa es la misma para los cristianos de hoy. Incluso en medio de la confusión y la destrucción causadas por el pecado en el mundo, quienes se mantienen firmes en su fe encuentran seguridad en Dios. El arco iris, que apareció después del diluvio, es un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas y nunca se olvida de su pueblo. La historia de Noé no trata solo de juicio, sino también de un Dios que se preocupa, que desea que todos se vuelvan a Él, viviendo en obediencia y santidad. ¿Y qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy? Nos recuerda que la vigilancia espiritual es esencial. La fe y la obediencia son los cimientos de una vida que agrada a Dios. Nos enseña que la verdadera esperanza no está en las cosas materiales de este mundo, sino en la promesa de salvación que tenemos en Cristo. Vivimos en un mundo donde las personas están tan absorbidas por las rutinas y el materialismo, pero la historia de Noé sirve como una advertencia para que los cristianos no se dejen engañar por las distracciones del presente. Debemos vivir cada día con la conciencia de que este mundo es pasajero y que la verdadera recompensa está en la eternidad con Dios. La historia de Noé nos llama a una vida de espiritualidad profunda y compromiso con Dios. Nos enseña a esperar el cumplimiento de las promesas de Dios y a caminar con Él, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece olvidar lo que realmente importa. La fidelidad y la devoción de Noé son ejemplos atemporales de que la vida con Dios vale la pena. Aunque el camino de la obediencia pueda parecer solitario, nos conduce a la verdadera seguridad y a la promesa de una eternidad con el Creador. Esta historia es un recordatorio constante de que Dios es justo y misericordioso, y su deseo es que todos estén preparados para el día en que Él cumplirá su plan de salvación para toda la creación. Ahora, nos lleva a reflexionar: ¿crees que Dios aún actúa para proteger a la humanidad de su propia corrupción hoy? Esta pregunta nos invita a observar los signos a nuestro alrededor y a preguntarnos si, al igual que en los tiempos de Noé, Dios sigue actuando a nuestro favor, buscando guiarnos hacia un camino de restauración y esperanza. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Gracias por vernos. Abrazos, y que la paz de Dios esté con ustedes.